Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano y amigo. Bienvenido a un estudio más aquí en el Ministerio Evangelístico Cumpliendo el Mandato de Jesús. La Biblia dice que los discípulos de Cristo iban predicando y enseñando. En esta oportunidad traigo una preciosa enseñanza bíblica y quiero hablarte acerca del tema, la sanidad divina a la luz de la Biblia. La sanidad divina a la luz de la Biblia. Vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, en esta oportunidad quiero hablar de este maravilloso tema, la sanidad divina a la luz de la Biblia. Es un corto estudio, espero que estés muy atento, ya que en solo unos minutos, 10, 12 minutos, vamos a estar aprendiendo lo que es la doctrina de la Biblia con respecto a la sanidad divina. Quiero empezar diciendo en esta oportunidad que la Iglesia Evangélica reconoce como doctrina fundamental la doctrina o enseñanza de la sanidad divina. Algunos versículos bíblicos en los que se basa esta enseñanza. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 5. Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. En el Antiguo Testamento encontramos la sanidad divina, por ejemplo, en Isaías capítulo 38, versículos 1 al 5. En Salmos capítulo 30, versículo 1 al 2. En segundo libro de Reyes capítulo 5, versículo 1. En Job capítulo 2. Jesús predicaba y sanaba a los enfermos. Esto está en Lucas capítulo 5, versículo 15. Está también en el capítulo 6, versículo 17 y 18. Quiero decir en esta hora que los milagros de sanidad que realizó Jesús no se pueden mencionar con exactitud, ya que la Biblia no registra a totalidad todas las señales o milagros que Jesús hizo. Esto lo dice claramente en Juan capítulo 20, versículo 30 y en Juan capítulo 21, versículo 25. Pero por supuesto, quiero mencionar algunos milagros de los que realizó Jesús. Sanó al siervo de un centurión, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Sanó a un paralítico, Mateo 9, versículos 1 al 8. Sanó a una mujer con el flujo de sangre, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Sanó a la suegra de Simón Pedro, Marcos capítulo 1, versículo 30 al 31. Sanó a un leproso, Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Sanó a un sordomudo, Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Sanó al hijo de un oficial del rey, Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Sanó a dos ciegos, Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Sanó a un hombre mudo y endemoniado, Mateo capítulo 9, versículo 32 al 33. Sanó a un hombre de la mano seca, Mateo capítulo 12, versículo 10 al 13. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea, Mateo capítulo 15, versículos 22 al 28.
Sanó a un muchacho lunático, Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21. Sanó a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, versículos 1 al 38. Sanó a una mujer que estaba enferma hacía ya 18 años. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Sanó a un hidrópico. Lucas capítulo 14, versículo 1 al 4. Sanó a 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Sanó la oreja de un hombre. Lucas capítulo 22, versículo 50 al 51. Resucitó a Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 1 al 46. El mismo Jesús resucitó. Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. Quiero decir también, para continuar con este precioso estudio bíblico, que he de decir de que no estamos leyendo todos los versículos porque por obvias razones el tiempo sabemos que es corto, pero esto usted lo puede ir comprobando y corroborando con su Biblia. Vamos a ver a continuación las sanidades que realizó la iglesia primitiva. En otras palabras, la iglesia primitiva también realizó milagros en el nombre de Jesús. Encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, la curación de un cojo. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 8. Pablo recobró su vista. Hechos capítulo 9, versículo 18. Curación de Eneas. Hechos capítulo 9, versículos 32 al 35. Resurrección de Tabita. Hechos capítulo 9, versículos 36 al 43. La sanación de un cojo en Listra. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Pablo hizo muchas sanidades. Hechos capítulo 28, versículo 8. Pedro sanaba incluso hasta con su sombra. Hechos capítulo 5, versículo 15. Seguimos creyendo hoy en día la iglesia cristiana en la sanidad divina. ¿Por qué? La respuesta es porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Algo muy importante que he de decir en esta hora es el origen de las enfermedades. ¿Por qué se enferma el ser humano? ¿Cuál es el origen de las enfermedades? Vamos a verlo a continuación. Gracias por seguir con nosotros. No olvides suscribirte a esta página, no olvides activar las notificaciones, dale clic a la campanita, dejar tu like si te está pareciendo esta enseñanza bíblica. Y apoya así nuestro canal de YouTube, apoya así este ministerio. Vamos a ver a continuación, como vuelvo y repito, el origen de las enfermedades como consecuencia del pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 30. Como una prueba de parte de Dios, Job capítulo 2, versículo 7. El propósito de una prueba es para poder conocer mejor a Dios. También la enfermedad puede venir por murmurar de los siervos de Dios. Números capítulo 12, versículo 12 al 15. Por causa de un demonio. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Para que Dios muestre su poder. Juan capítulo 11, versículo 3 y 4. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. También por participar en comida sacrificada a ídolos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23. También por comer indignamente la cena del Señor. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 27 al 34. Vamos a ver cuáles son los tipos de sanidades que encontramos en las Escrituras.
Y para empezar diciendo, vamos a mencionar que la sanidad divina puede venir por medios indirectos. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 7. Juan, capítulo 9, versículo 1 al 7. También existe lo que es la sanidad progresiva. Esto está en Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 25. También está en Lucas, capítulo 17, versículo 12 al 14. También existe la sanidad instantánea. Esto está en Mateo, capítulo 8, versículo 2 al 3. Está en Mateo, capítulo 17, versículo 18. En Marcos, capítulo 1, versículo 30 al 31. También la sanidad divina puede venir por oír la palabra de Dios. Salmo capítulo 107, versículo 20. Por supuesto, también por la oración de fe. Santiago capítulo 5, versículo 15. Vamos a ver ahora los requisitos para recibir la sanidad divina. En primer lugar, hay que pedirla. Mateo capítulo 7, verso 7. Por medio de Jesús, Juan capítulo 14, versículo 14. Pedir con fe, Santiago capítulo 1, versículo 6 y Mateo capítulo 15, versículo 28. Hay que permanecer en Cristo, Filipenses 4, 19 y Juan capítulo 5, versículo 14. A continuación te presento los lugares donde Jesús hizo sanidades. En el templo, Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. En las calles, Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Mientras predicaba, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. En cualquier día de la semana, Lucas capítulo 14, versículo 1 al 6. No existe lugar establecido para poder recibir sanidad. Concluyo con el versículo inicial en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 2. Tercera de Juan 1, 2 dice la palabra, ahí donde estuvimos leyendo, tercera de Juan 1, 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te bendiga. Este ha sido un corto estudio, ha sido una enseñanza sobre el tema la sanidad divina a la luz de la Biblia. Que Dios te bendiga. No olvides seguir esta página. Recuerda que estamos también en Facebook como Ministerio Evangelístico Cumpliendo el Mandato de Jesús. Que Dios te bendiga.